Buenos días, bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos este viernes, un viernes pues de compartir conocimiento, un viernes para enriquecer nuestros conocimientos y un viernes que nos brinda la oportunidad de seguir creciendo como comunidad. Desde CHT pues le damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias a CR Tax Consulting que nos acompaña en esta oportunidad nuevamente para transmitirnos conocimiento, para permitirnos crecer como organización, para transmitir a ustedes a través de este canal un mensaje que realmente nos va a acompañar y a permitir el crecimiento de nuestras organizaciones. Los temas contables, muchos dirán, bueno, pero yo tengo un negocio, me dedico pues al área de las ventas, no trabajo mucho con el tema contable o no sé sobre temas contables. Pues lo venimos repitiendo, lo compartimos con ustedes. Es muy importante manejar los temas contables porque estos, disculpen, muchas veces impactan nuestro negocio. Entonces, el conocer cómo impactan nuestro negocio es de suma importancia. Debemos tomar en cuenta aspectos que son relevantes. Debemos tomar en cuenta aspectos que son importantes y, como les digo, que impactan nuestro negocio. La organización y la planificación pues es sumamente vital. ¿Para qué? Pues para nosotros poder alcanzar esos objetivos que estamos buscando para ir guiados hacia un no. Tenemos que evitar las improvisaciones, el yo no sé, el no tengo idea cómo hacerlo, bueno, no sé cómo organizar mis facturas, no tengo organizados mis ingresos y mis egresos, no manejo los costos de mi organización, no sé cuánto me cuesta una publicidad, cuánto invertir, no tengo idea de qué debo entregar a un contador, mi contador me hace solicitudes y yo solamente mecánicamente entrego sin saber qué va a hacer él, cómo impacta lo que yo estoy entregando, cómo puedo mejorar, si esto optimiza mi negocio. ¿Okay? El aprendizaje constante, para eso estamos acá, pues para aprender, para conocer, para saber qué debemos y qué no debemos hacer, cómo debemos nosotros entregarle a nuestro contador la información para hacer una gestión de negocio óptima. El cumplimiento de las obligaciones. Pues señores, hay algo que es bien importante. Nosotros hemos escogido este tema porque recientemente la DGI ha aprobado una prórroga para la declaración de impuestos sobre la renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces, ¿cómo impacta esto mi negocio? ¿Cómo juega esto a favor o en contra de mi negocio? ¿Qué debo hacer yo para en una forma positiva manejar una contabilidad saludable? ¿Qué es una contabilidad saludable? ¿Cómo me apoya correctamente mi contador y en qué momento hay obligaciones que cumplir? Bien sea ante la DGI, ante el municipio, que representa una institución o que representa la otra. Hoy vamos a tocar temas de suma importancia, como lo son el concepto de contabilidad tributaria, qué son los tributos, cómo surge la contabilidad tributaria, la relación jurídica y tributaria, qué es, cómo se lleva de la mano, deberes y obligaciones de los contribuyentes. Otros aspectos que son importantes pues a considerar dentro de la determinación tributaria. Declaración jurada, ¿qué es una declaración jurada como persona natural, como persona jurídica? ¿Cómo impacta esto? ¿Okay? Son temas que son de suma importancia y que se ven afectadas dentro de nuestra organización,
se ven reflejadas en nuestra organización. Por este motivo, pues el día de hoy nos acompaña el licenciado Ibrián Coronado, discúlpeme licenciado, nos acompaña el licenciado Ibrián Coronado, quien nos va a apoyar y nos va a comentar cuáles son los efectos de la contabilidad en la determinación tributaria. El licenciado pues es socio por la parte contable de CR Tax Consult. Iniciamos. Y buenos días a todos los participantes. Primera experiencia ahora en la nueva modalidad de virtual, los webinars como se le conoce, producto de la situación que nos aqueja mundialmente desde hace más de un año y tanto. Es un gusto para mí poderles compartir algunos de los aprendizajes desde la perspectiva contable, enfocado hacia poder declarar o pagar los tributos, sea sociedad o sea persona natural, ante el fisco, en este caso panameño, que es el agente recaudador de los impuestos. Primeramente vamos a iniciar con algunos conceptos para entender un poco, parte teórica, a qué se debe, por qué pagamos impuestos, qué son los tributos y demás. Para iniciar, comenzamos indicándole dando la definición de qué es una contabilidad tributaria. Como pueden ver en el PPT que le presentamos, un concepto, porque hay muchos conceptos, incluso dicen que no hay un concepto específico porque la contabilidad es una sola. El tema es que va enfocado en este aspecto a lo que es la contabilidad tributaria. Uno de los conceptos manifiesta: el sistema tributario en Panamá es el conjunto de tributos que son exigidos por los distintos niveles de gobiernos. En este caso, hacemos referencia a Panamá. La contabilidad tributaria no es ajena o independiente a la contabilidad, sino que debe concebirse como un subsistema integrado a esta. Por otra parte, cabe señalar que no existe una definición, que era lo que le manifestaba anteriormente, de una contabilidad tributaria que lo manifieste en alguna norma, en alguna disposición, sino más bien conceptos alrededor del mundo que han emergido como un concepto doctrinal, que han sido formuladas por autores estudiosos del tema. Desde la perspectiva, dentro de las principales definiciones que se tienen de la contabilidad tributaria, se encuentra una definición de un estudioso colombiano, Rodrigo Monsalve, autor y estudioso de la materia, quien la considera como un sistema de información que comprende las normas, reglas y procedimientos que deben aplicarse en la planeación, preparación y presentación de la información requerida por las autoridades tributarias. Por su parte, otro estudioso de la materia, Jesús Orlando Corredor, la define como un subsistema contable, entendido como una base comprensiva de la contabilidad, distinta de los parámetros contables, orientada a cuantificar las cargas tributarias de los contribuyentes y, en efecto, a determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos activos a pagar los impuestos. El sistema de la contabilidad tributaria comprende un conjunto de reglas que sirven para elaborar las declaraciones tributarias y para cuantificar los diferentes impuestos. Como les mencioné al inicio, no es que exista, y se lo quiero recalcar, dos tipos de contabilidad. Es una sola. En este caso también cabe agregar
a las definiciones anteriormente que hemos manifestado, que el subsistema suministra la base para registrar en debida forma en la contabilidad financiera el impacto sobre los resultados y sobre la situación financiera de una organización empresarial. Ahí de que la contabilidad tributaria constituya un sistema de la contabilidad orientado a. En este aspecto podemos manifestar que es cuantificar con base en normas fiscales las cargas tributarias de los diferentes sujetos. Asegurar en este aspecto el debido cumplimiento de los deberes y obligaciones formales tributarias. Y podemos manifestarle como último, suministrar las bases para el registro adecuado y con plena observancia de las disposiciones contables y fiscales de cargas tributarias a favor del Estado. Así podemos mencionar que el registro contable de los diferentes impuestos, tanto en lo que tiene que ver con la imputación al respectivo gasto y afectación del Estado, el Estado resultado, como en el reconocimiento de los pasivos correspondientes, se debe efectuar dentro de la contabilidad financiera atención, en términos generales de los principios y normas que aplican para la misma. Ahora bien, debe quedar lo suficientemente claro que el subsistema de contabilidad tributaria se funda mayormente sobre una base comprensiva de los principios y normas contables, pues considera que sus propósitos, los criterios de medición, reconocimiento y presentación señalados en la regulación fiscal de cada país. En este aspecto, o este tema, este primer punto, estamos haciendo énfasis a nivel internacional y vamos a enfocarlo posterior a lo que es el sistema panameño. Continuando, desde esta perspectiva, la contabilidad tributaria tiene una incidencia importante sobre la vida jurídica y económica de las organizaciones. En tanto, supone la cuantificación de reconocimiento de los tributos y la preparación de los informes requeridos por la administración tributaria. En el caso de la contabilidad tributaria, conlleva a depurar las cifras contenidas en los estados financieros, ajustarlas de acuerdo con las normas fiscales y armonizar las bases contables y fiscales, es decir, explicar el origen, concepto y monto de las diferencias entre ambas bases. En el caso del segundo punto, que pasamos, la anterior, por favor, la parte de los tributos. Gracias. En el caso de los tributos, un poco de ilustración de conceptos, indica de que las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de su fin. En este caso, enfoca a la parte de que el Estado y los tributos fueron creados desde muchos tiempos. Incluso en la Biblia pueden ver que había pago de tributos. Lo único que no había el factor moneda, sino trueques, intercambios, pero sí se pagaba. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por entes denominados recaudadores indirectos. En este caso podemos poner de ejemplo la autoridad mayor recaudadora de los impuestos en nuestro país es la Dirección General de Ingresos, como todos la conocen. También tenemos otras entidades en el Distrito de Panamá y igual en todos los distritos a nivel nacional, que son lo que es el municipio, y muchas otras entidades recaudadoras de impuestos autorizadas por el Estado panameño. En nuestro país, la obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, en la que se menciona que todos los panameños deben contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.
Existen tres clases de tributos que están clasificados en impuestos, contribuciones y tasas. En el caso de los impuestos, son dineros que pagan los particulares, en este caso las sociedades, nosotros como personas naturales. Voy a tratar de buscar esto de las montacargas. Son pagados al Estado producto de sus actividades comerciales. Definitivo que tiene que haber una utilidad producto de esa actividad que genera. En el caso de las contribuciones, esta clase de tributos se origina con o en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Aquí la mayor parte son, o el mayor recaudo está en el tema de los impuestos. Las tasas son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que se prestan. En este caso son generalmente de carácter voluntario, puesto que las actividades que genera el producto de las decisiones libres, ejemplo, en el caso de los peajes que fueran, bueno, en este caso ya lo que son los corredores ya son, el Estado es parte o dueño, es una tasa. En el caso de los municipios, también se consideran tasas el pago de ese tipo de tributo, que está clasificado dentro de los tres tributos a nivel nacional. Pasamos con el siguiente punto, que es cómo surge la contabilidad tributaria. La contabilidad tributaria, como se lo manifesté al inicio, y quiero que en ese aspecto estemos claros, de que la contabilidad es una sola. Se le ha dado el nombre de contabilidad tributaria por efecto de la obligación que tenemos todos, en este aspecto los panameños, como contribuyentes del fisco, ya seamos sociedades o personas naturales. Un concepto o una doctrina que tenemos en el aspecto de contabilidad tributaria se conoce como contabilidad tributaria o fiscal, el sistema de información relacionado con las obligaciones tributarias. Este tipo de contabilidad se basa en las normativas fiscales por la ley de cada país y que contempla el registro de las operaciones para la presentación de declaraciones y pago de los impuestos. Mencionamos también, al hablar de contabilidad, nos estamos refiriendo a las ciencias y técnicas que nos aportan la información que nos será de mucha utilidad para la toma de decisiones del flujo financiero de todos los negocios a nivel internacional. En este aspecto, un punto en lo fiscal se refiere a lo perteneciente o relativo al fisco. Este término va enlazado al tesoro público, o también podemos decirlo como el conjunto de organismos públicos, los cuales son los encargados de la recaudación de los impuestos que pagamos cada uno de los habitantes de los diferentes países a nivel mundial. Ahora bien, la contabilidad fiscal es conocida como el sistema de información que se relaciona con las obligaciones tributarias. La contabilidad fiscal está basada en las normativas fiscales que están establecidas por ley y así, de la misma forma, se contempla en el registro de las operaciones para luego presentar la declaración en conjunto al pago de los impuestos. Un empresario individual o una empresa como tal tiene una serie de obligaciones tributarias que cumplir periódicamente. Pueden ser mensuales, trimestrales y hasta anuales. Aunque la labor de las declaraciones generalmente se confían y como sabemos a un asesor o nosotros los contadores, siempre es importante que el empresario conozca sus obligaciones y sus derechos en materia fiscal. ¿Por qué digo que los empresarios
deben conocerlo, porque en ocasiones el inversionista inicia un negocio, pero nunca le da la debida importancia a lo que corresponde el pago de los tributos. Y es muy importante que desde la administración, desde los accionistas, la junta directiva, estén súper claros con que hay una obligación tributaria. Vamos a explicarles las diferencias que pueden o que hay en lo que es la contabilidad financiera, algunas diferencias en la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria. La contabilidad fiscal o tributaria, como queramos llamarle, que son los dos conceptos que conocemos y que existen, llega a ser diferida de la contabilidad financiera, la cual registra las transacciones de una empresa en un tiempo que se ha definido. En la contabilidad fiscal, según las leyes que regulan la presentación de un informe donde se detallan cada uno de los datos de 12 meses, que es lo que se conoce como el año fiscal. ¿Por qué toco este tema? Porque hay ocasiones de que el fisco por año calendario considera que el periodo fiscal es de 12 meses, que van de enero a diciembre. Hay corporaciones que más que todo, que puede ser un ejemplo que les puedo plantear, su casa matriz conlleva un periodo especial, que puede ser puede ser de abril a marzo, lo cual la empresa panameña debe reportar. En Panamá, en este aspecto, la sociedad debería tributar o debe tributar año calendario, de enero a diciembre. Pero hay la opción de gestionar ante el fisco que se pueda solicitar y le puedan autorizar un cambio de periodo fiscal. En este caso, viendo esta relación, no habría, si el fisco nos autoriza a cambiar el periodo fiscal, no habría tal diferencia. Hubiese diferencia en tal caso, yo manejo una contabilidad de periodo mixto de un año con el otro y tuviera que declarar de enero a diciembre año calendario. En este caso pudiese ser una de las diferencias. Pasemos al caso de lo que es una relación jurídica tributaria. Pasemos allí Gracias. Gracias. En el caso de la relación jurídica tributaria, es en lo que un contribuyente está obligado con el Estado al pago de sumas de dinero de carácter obligatorio por la realización de alguna actividad que el Estado considera está gravada. Dicha obligación está compuesta por 5 elementos claves que debemos tener presentes. El sujeto activo es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigir el pago de los tributos a los contribuyentes y además es quien tiene la titularidad para administrar los recursos recaudados. En este concepto, el sujeto activo sería el Estado, la Dirección General de Ingresos. El sujeto pasivo serían todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de tributo a favor del sujeto activo, a favor de la Dirección General de Ingresos. El sujeto pasivo se obliga también al cumplimiento de las obligaciones formales y accesorias, obligaciones secundarias encaminadas al cumplimiento de las obligaciones primarias que han sido previamente definidas por las leyes tributarias. El sujeto pasivo seríamos todas las personas naturales
todas las sociedades anónimas que tengan la obligación de tributar ante la Dirección General de Ingresos, basado esto siempre en las normas tributarias que lo obligan. El hecho grabado o hecho generador son las diferentes conductas humanas que, de acuerdo a lo establecido por la ley, dan el nacimiento a una obligación de pagar un tributo. Es importante mencionar que las normas que califiquen una actividad como gravable deben ser realizadas de manera general, abstracta e impersonal, con destino a toda la población del territorio y con condiciones claras según sea el caso. El hecho generador sería, por ponerles un ejemplo, sería si yo tengo una actividad comercial o una venta específica de una finca, yo tengo que pagar un impuesto de ganancia de capital, un impuesto de transferencia de bienes inmuebles. El hecho es esa venta que hago yo como persona natural o como sociedad anónima, automáticamente ese es el hecho generador del impuesto, causa un impuesto. Bueno, le mencioné el tema de la base gravable y la tarifa. La tarifa es el porcentaje, según ley, que yo debo pagar. Por ponerles un ejemplo, en el caso de ITBMS, por ser agente de retención, es el 7%. En nuestro país, la tarifa de impuestos sobre la renta de sociedades anónimas por las utilidades es el 25%. Entonces, así, cada transacción que realice tiene tiene que tributar por realizar esa actividad. Ahora pasamos a lo que son los deberes y obligaciones de nosotros como contribuyentes del fisco panameño. En los artículos 171 y 171A del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, que establece los deberes y obligaciones de los contribuyentes en materia tributaria. Pasamos a enumerarles cada uno de esos deberes y obligaciones que tenemos como contribuyentes. Pagar el impuesto propio y los retenidos dentro de los plazos legales. ¿A qué se refiere? Los retenidos, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, 7%. Si somos contribuyentes de ese impuesto, no podemos retenerlo y no pagarlo. En el caso de ITBMS es el mes siguiente, hasta los días 15 de cada mes. El quedarse con ese impuesto, que no es de nosotros, no es de las empresas que trabajan o que ejercen una actividad comercial en Panamá, es un delito. En el caso de prestar servicio, sea como profesionales, personas naturales o como empresas, y no declarar al final del año fiscal, también llega a un alcance, e incluso ahora el ejercer actividades ilícitas o defraudaciones fiscales también tiene algunas penalidades. Llevar la contabilidad de acuerdo a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Es obligatorio en Panamá llevar la contabilidad clara, precisa, mediante sistema de vengado. Para las sociedades anónimas, las personas naturales pueden ser mediante método de recibido y utilizando o basado en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Presentar las declaraciones juradas y estimadas que corresponden. Esto se refiere a que una vez vencido el año fiscal, regularmente tenemos hasta el 15 de marzo y el 31 de marzo para presentar las declaraciones. 15 personas naturales, 31 de marzo personas jurídicas. Estas son las fechas. Puedo yo solicitar una prórroga que sería de un mes, 15 de abril, 30 de abril, pero para evitar la multa.
el año 2020-2021 ha sido atípico por el tema de, como le mencioné al inicio, de la pandemia del COVID. Se ha extendido un poco más la fecha de presentaciones de las declaraciones de renta e incluso el pago de los impuestos. Inscribirse en el registro único de los contribuyentes de la Dirección General de Ingresos. Cada vez que iniciamos a ejercer una actividad comercial, persona natural, o que constituyamos una sociedad anónima, es obligatorio inscribirse ante la Dirección General de Ingresos, indicar cuál va a ser tu domicilio, a qué impuestos serás obligado, impuestos sobre la renta, que es el principal, si vas a ser agente retenedor del ITBMS. O sea, debemos informarle voluntariamente al fisco esta información general. Es de carácter obligatorio. Conservar en forma ordenada los libros de contabilidad, las máquinas registradoras y sus registros, así como la documentación comprobatoria de los asientos formulados. En este caso hay que tener a disposición de las autoridades fiscales todos los documentos, llámese facturas, llámese emisión de cheque. Los gastos deben estar completamente sustentados. Esto pensando en que si el fisco, la Dirección General de Ingresos, nos toca la puerta, podemos atenderlo y decirle: aquí está todos los documentos contables. El punto de proporcionar cuando los funcionarios fiscales autorizados lo requieran va relacionado al punto anterior, y de que si los auditores fiscales de la Dirección General de Ingresos requieren validar cierta información que hayamos declarado ante el fisco, entonces podamos estar en la capacidad de atenderlo y darle las debidas atenciones y darle todas las peticiones, registro, comprobantes que ellos lo requieran con la intención de validar. En este aspecto es cooperar con el fisco. Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informaciones, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías relacionadas con hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueron solicitadas. Van amarrados de la mano, refiere al que debemos contar con todos los documentos sustentos, no que voy a emitir facturas y las del año anterior las voy a triturar, las voy a botar. Hay casos especiales que son, llámese incendios, llámese inundaciones, pero definitivo que en estos casos sí debemos tener o debemos acudir ante las autoridades competentes, bomberos que rigen o que están anuentes de estas actividades. Debemos tener esa certificación de que en efecto el cliente o nosotros como contribuyentes pasamos por una situación no deseada y que podamos sustentar en un momento a los auditores si en un momento nos requieren de información contable. Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trata del inicio o término de sus actividades. Así como les mencioné hace unos minutos de que debemos registrarnos al momento de iniciar una actividad comercial, asimismo es importante informar al fisco de que yo cesé operaciones, de que yo no estoy trabajando, no estoy generando ingresos. Es importante hacerlo, porque si no, el fisco asume de que sigues realizando una actividad comercial y en 1 año, 2 años puedes tener algún tipo de multa por omisiones, por no informar de que había cesado operación.
Comparecer en las oficinas fiscales cuando su presencia es requerida mediante comunicación formal o escrita. Voy a adelantar el PPT, por favor. Gracias. En el caso, como aquí lo menciona la misma información, en el caso de personas naturales, por sí mismas o por sus representantes legales o mandatarios. En el caso de personas jurídicas, por su representante legal o apoderado designado. Un apoderado puede ser un abogado donde el representante legal le dé un poder, puede acudir al fisco para atender el llamado. En el caso de colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de un patrimonio y tengan autonomía funcional por la persona que administra los bienes y en su defecto por cualquiera de los integrantes de la colectividad. Puede ser asociaciones de PH, fundaciones, son estos los ejemplos. Ok, sigamos. Otros aspectos a considerar en la determinación de las obligaciones tributarias. Vamos a conversar sobre los puntos que debemos tener presente, esto ya al cierre del periodo fiscal, cuando nos corresponda presentar las declaraciones juradas de renta ante la Dirección General de Ingresos. Debemos tener presentes muchos puntos. Le voy a mencionar los más importantes. Bueno, todos son importantes. Los más comunes que tengamos o debamos tener presente los contadores al momento de declarar o presentar una declaración jurada de renta ante el fisco. Segregación de las operaciones y o transacciones. Definitivo que a pesar que nos cuesta pagar impuestos, es importante no olvidar que el impuesto sobre la renta es consecuencia de obtener utilidades en la República de Panamá. Y una obligación de todos sin importar la nacionalidad de la persona, si somos personas naturales. También debemos tener presente que si nos enfrentamos al cierre fiscal para determinar el costo tributario que ocasiona tales utilidades del periodo, es importante tener presente cada uno de los puntos a mencionar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de segregar los tipos de renta? Puede una empresa panameña o una persona natural tener dos tipos de renta, una local y otra extranjera. Se preguntarán a qué se refiere. Nuestras leyes tributarias, Panamá se rige bajo el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve dónde tú prestas el servicio. Si tú prestas el servicio en Panamá, es renta local. Si tú tomas un avión y viajas al extranjero, brindas una asesoría, ese es un servicio extranjero. Asimismo son las empresas. Las empresas prestan servicios locales y pueden realizar actividades exterior. Hay que segregar esos ingresos, esos costos o esos gastos por tipo de fuente, local o extranjera. ¿Por qué? Porque esto va a aplicar al momento de yo realizar el cálculo del impuesto sobre la renta. Debemos tener presente también verificar el total de los gastos deducibles si excede el límite de deducibilidad. ¿Qué sucede? Que la Dirección General de Ingresos hace muchos años y ya dejaba criterio de que cada uno le indicara mediante la declaración de renta cuáles eran mis tipos de fuentes, cuál era mi ingreso, cuál era mi costo y cuál era mi gasto, a criterio del CPA.
¿qué estaba pasando? Que yo o ellos no tenían control. Para ellos poder validar, tendrían que auditar y era muy difícil. Con el pasar de los años se percataron de que había una llave abierta que se estaba escapando tal vez por falta de fiscalización el tema de tributo. Mediante decreto mediante decreto se conoce ahora el tema de máximos costos y gastos. Ahora tú puedes imputar tus ingresos, tus costos y gastos, pero a su vez debes validar o verificar la deducibilidad proporcionalmente. Si tú tienes o tus ingresos totales son de fuente extranjera un 25%, tus costos y tus gastos no pueden exceder el 25% proporcionalmente. Entonces, ella pone un tope, sí, no puedes imputar a renta de fuente extranjera si al hacer el cálculo el máximo de costos y gastos deducibles te vas a exceder. El tope es el porcentaje que te determina esa base. Entonces, en este aspecto controlan la situación de cuando hay actividades de fuentes mixtas. El otro aspecto que continuamos es el tema de la toma de inventario. La obligación de practicar el inventario de todo bien, producto, equipo o mercancía para la venta. El contribuyente o su contador en este aspecto debe tener presente la obligación de practicar un inventario de todo bien, ya que esto afecta su costo de venta. Los inventarios, me refiero o aplica para las empresas de compra y venta de mercancía. Una empresa que presta servicio no le aplica esta norma. La toma de inventario es una obligación establecida mediante el artículo 63 del decreto ejecutivo del 170, el cual trata sobre la obligación de practicar los inventarios y dice exactamente: todo contribuyente está obligado a practicar un inventario físico al comienzo de un negocio y no menos al cierre del año fiscal. Porque esto es un control que tiene regularmente hay muchas empresas, y por cuestiones de control realiza sus inventarios todos los meses. Recuerden que el inventario es un activo líquido y si hay faltante, definitivamente que es pérdida de dinero. La razón de esto se sustenta en que en el valor de los inventarios al inicio y al final de un periodo componente es importante en la determinación de la utilidad del periodo y por ende del impuesto sobre la renta. Por eso que es importantísimo realizar el inventario, porque incide en tu renta neta gravada. Otro de los puntos importantes que mencionaba en cuanto al tema del tratamiento del inventario es la reserva de inventario. En este aspecto son deducibles siempre y cuando estén la reserva de obsolescencia, que se le conoce. Si yo descarto un inventario o una mercancía por daño en la mercancía, mi sustento es que yo debo tener una certificación de un contador público autorizado. Si el día de mañana el fisco me pide o el sustento de que yo lleve eso a gasto, yo tengo que tener la certificación, el cual es el documento indicado en la norma. Uno de los siguientes aspectos, ya terminando con el tema de los inventarios, es la conciliación de los ingresos. Dentro del proceso de cierre fiscal se debe realizar el balance de los ingresos contabilizados versus los ingresos reportados en la declaración de renta, los ingresos reportados en las declaraciones mensuales o trimestrales de ITBMS
y los ingresos, le incluyo los ingresos declarados ante el MUPA, porque como muchos saben, hoy día en el Distrito de Panamá se tiene que presentar una declaración anual y debe coincidir. Esto no es que se deba hacer al cierre del año fiscal, eso se debe hacer todos los meses. Como contadores no debe haber diferencias. El fisco, como le mencioné, en el caso de las declaraciones de ITBMS, todos los meses yo presento mi declaración jurada, él sabe cuánto yo reporto de ingresos. Y no sería conveniente de que tuviera unas diferencias no sustentables cuando yo mismo hice las declaraciones. Entonces habría unas diferencias a fiscalizar y puede ser esto un tema de que la DGI te pueda llamar y auditar. Por lo general, en el caso debe ser igual a lo facturado, ya sea manualmente o por equipos fiscales. Como también puede haber diferencias, pero son sustentadas, que no se facturan. Un ejemplo, los intereses obtenidos en las cuentas bancarias, la transferencia de bienes o activos fijos que consta mediante escritura pública. Puede ser una de las diferencias, o lo importante de esto es que si tengo una diferencia, yo lo pueda sustentar. Pueda decirle al fisco, no, son los intereses que me gané producto de las cuentas bancarias. O es el ingreso producto de que vendí una propiedad. También puede haber otras diferencias y que son una de las excepciones que le puedo manifestar, que es el caso en cuanto los ingresos no coinciden o justifican en el caso o es en el caso de la actividad de construcción. Pues aquí los contribuyentes pueden declarar sus ingresos en la declaración de renta bajo el sistema de obra terminada, que seguramente no, o definitivo que no van a ser iguales a los reportados en el ITBMS. En el caso de la construcción, como bien lo mencioné, tú puedes, si estás construyendo un edificio, los primeros años van a ser de gastos. Las ventas se van a dar cuando el edificio es terminado. El fisco dice, si tú prestas servicio de construcción, tú le facturas al promotor, tú reportas el ITBMS, o sea que vas a estar reportando el ITBMS, pero tu declaración de renta no lleva ingresos. Entonces, son una de las excepciones, pero están totalmente sustentadas y incluso en la norma lo menciona. O sea que lo importante es saber el por qué hay diferencia. Continuando con otro de los puntos, es el tema de analizar los gastos y costos. Aquí pongo de que se deberá analizar todos los costos y gastos del periodo con la intención de validar que todos cuenten con sus respectivos sustentos. ¿Por qué? El artículo 698 del Código Fiscal es muy contundente en decir que cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos a un periodo grabable, no podrán deducirse de la renta de ningún año posterior. Esto sucede, en muchas ocasiones nos encontramos que el cierre del 2019 no tomaste en consideración un gasto que era para generar o preservar la fuente del año 2019 y la administración quiere que como CPA, como contador, para no perder ese gasto, lo tomes como deducible para el año 2020. En este aspecto la norma es muy clara e indica de que esto no es un gasto deducible para el año 2020, era para el 2019. Entonces, siendo así, debemos analizar. No es que sea anual, hay que hacerlo mensualmente como contador. Cuestión de que al finalizar el año fiscal ya todos estos puntos los tengamos revisados y al momento que elaboremos la declaración de renta, estemos claros de que ya no vamos a tener alguna contingencia. El siguiente punto es el tema de los costos y gastos no deducibles. En ocasiones manifestamos o nos encontramos con gastos
se le pagó, se compró el súper del dueño en PriceSmart. Regularmente decimos, no, eso es un gasto no deducible, porque eso no tiene que ver con la operación de la empresa. No es un gasto necesario para generar ese ingreso, para generar esa renta. Entonces, tenemos que estar súper claros con los gastos no deducibles. Ahora bien, creo que está amarrado al siguiente punto, porque viene el tema. No es deducible, o para el fisco es no deducible cuando no pagué el ITBMS a tiempo, no pagué las cuotas de la Caja del Seguro Social a tiempo. Ese recargo, ese interés, ese es un gasto no deducible. Pero el comprar el súper del dueño, en ocasiones decimos, es un gasto no deducible. Para el fisco no es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque si nos vamos más allá, esto sería parte de las utilidades de las utilidades o dividendos que el accionista pudiese cobrar a futuro. Y avancemos aquí porque está amarrado a otro de los aspectos de que pagaría en tal caso un impuesto de dividendo ese adelanto. Sería verificar de que cada gasto vaya de la manera tal cual lo indica la norma. En el caso de la reserva de cuentas incobrables, en este aspecto, o en el caso de la provisión para cuentas incobrables, esta no puede exceder del 1% de las ventas al crédito y el saldo de las cuentas por cobrar a cliente no debe exceder el 10% en el cierre del ejercicio fiscal. Hay algunas cuentas que no se deben tomar en cuenta, que son el caso de las facturaciones al gobierno, a los accionistas y subsidiarios. ¿Por qué? El Estado debe pagar o garantiza que se va a hacer el pago. Que demore es otro tema, pero que vaya a reconocer, si se presta el servicio, lo va a cancelar. Demore 2-3 años. En el caso de los accionistas o subsidiarias, se dice de que no es una cuenta incobrable. O si va a ser una cuenta incobrable, en algún momento no se considera no deducible, porque hay injerencia. En el caso de exceder esa proporción, y yo considere la cuentas malas como gasto, la misma debió ser productora de renta variable, se debió contabilizar y haber sido computado como renta bruta, y también haber comprobado la insolvencia del deudor. Esto para las cuentas regulares. En el caso de las donaciones están reguladas en el artículo 47 del Decreto Ejecutivo 170, cual tipifica cada uno de los numerales que puedo yo declarar. Del A a la F, a la G. En ocasiones nos encontramos, y hay que tenerlo muy presente porque hay que dividir, incluso en la declaración de renta uno debe de escoger qué literal es. Va tipificada de que entidades o donaciones al Estado son 100% deducibles. En el caso de instituciones ejecutivas o beneficencia del país, tienes hasta 1%, en el caso de sociedades jurídicas, tomando como base los ingresos gravables. Puede ser que nos encontremos en este caso de que la empresa donó $50,000 y cuando fuimos a validar con sus ingresos, el 1% son 20,000. ¿Qué pasa con los otros 30,000? Son gastos no deducibles. Entonces, en el caso debemos tener presente o ver qué donación fue, si se le hizo a una organización no gubernamental autorizada a recibir donaciones, si se hizo a partidos políticos. En el caso de partidos políticos, la norma fiscal o tributaria indica de que solamente a candidatos o a puestos de elección popular. Deducimos en un momento, por la relación de la norma, que los candidatos
que conocemos, elecciones primarias, no se puede donar, pero no es deducible. Así que debemos tener muy presente el tema de las donaciones, porque no podemos estar, o bueno, el empresario, la persona natural puede donar, lo único que sabe de que hay topes, lo cual lo regula el artículo 47 del decreto ejecutivo 170. Otros aspectos que hemos mencionado, así muy, que vamos a mencionar muy por encima, el tema de los pagos a servicios prestados, a no domiciliados, locales y extranjeros. Se refiere en este aspecto a que si un extranjero o una sociedad extranjera presta un servicio, se debe hacer una retención de impuestos sobre la renta, porque esa persona no va a tributar en Panamá. Y el fisco indica de que para poder tomarlo como deducible, se debe hacer la retención, retener el impuesto sobre la renta y pagarlo a la Dirección General de Ingresos, y puedo yo llevarlo como no deducible. En el caso de las relaciones comerciales entre empresas afiliadas, viene la obligación de los estudios de precios de transferencia. Hay que segregar esos ingresos, esos costos y esos gastos, no llevarlo dentro del global, sino segregarlo. Entonces, todos estos son aspectos que debemos considerar al momento de hacer una contabilidad, y por eso de que hablamos de una contabilidad en visión tributaria. Las cuentas por cobrar accionistas, que era lo que iba aunado a los gastos no deducibles. Hoy día todas las cuentas por cobrar accionistas, que yo le haga un préstamo al socio, debe pagar un 10%, porque el fisco dice que eso sería un dividendo. Y antes de que esta norma estuviera vigente, había muchas cuentas por cobrar accionistas. No distribuían dividendos, sin embargo, se hacían préstamos. Entonces el fisco dice, ahora, todo lo que sea del accionista paga un 10% de dividendo. La conciliación de la planilla 03. Esta es la planilla de salarios devengados de los trabajadores, el cual yo tengo que validar y presentar al fisco un formulario que se presenta antes del 31 de mayo de cada año, donde se hace el resumen de todos los trabajadores con la intención de validar de que el impuesto sobre la renta se esté cobrando de forma correcta. Puede ser que yo dejé de cobrar a un empleado y me causa un impuesto, la empresa es responsable. Si es a favor del empleado, el empleado puede solicitar o gestionar ante la Dirección General de Ingresos una devolución. Otro de los puntos muy importantes que debemos tener presente son los honorarios profesionales a personal asalariado. En muchas ocasiones hay una persona que esté en planilla, cuando vamos a ver dentro de los honorarios hay un gasto pagado por honorario. Son contingencias para efectos de la Caja del Seguro Social, y debemos hacerle la salvedad al contribuyente, alertarle de que es una contingencia, y el día de mañana, por una auditoría o una supervisión de la Caja del Seguro Social, se le convierte en un tema complicado. Los gastos de intereses deben netearse con los ingresos por intereses. Este es el aspecto o la forma que se conoce como back to back. Cuando con un plazo fijo yo gestiono un préstamo, el plazo fijo garantiza el préstamo. No es el 100% del gasto de interés es deducible, porque como sabemos, los intereses generados por depósito a plazo fijo, por cuentas bancarias, son exentos de impuestos sobre la renta. Entonces el fisco dice, cuando tienes esta figura, el neto es el gasto. En el caso de los incentivos fiscales, llámese por beneficios de Microley 33, 699A, deben tener sus debidas certificaciones. Los arrastres de pérdidas. Los arrastres de pérdidas debemos, al momento de hacer una declaración de renta, debemos
analizar y ver si esa empresa durante los 5 años anteriores en algún año tuvo pérdida. Si obtuvo pérdida, tú puedes deducir el 50% de tu renta neta gravable, la proporción de los 5 años, o sea que sería un 20% de la pérdida que obtuvo en ese año. Y esto te ayuda a bajar tu base imponible de la renta neta gravable para aplicar el impuesto sobre la renta. Solamente para lo que es el estimado no aplica. Sigamos con el siguiente. Bueno, estos son los más importantes. Hay algunas observaciones, por ejemplo, lo que son las reservas. Hay reservas que se hacen, hay reservas de prima antigüedad, reserva de indemnización, que también tienen su manejo. Y debemos tener presente de que en el caso de la indemnización no es deducible hasta que no ocurra un tipo de pago. Entonces, en el caso de la prima antigüedad, la reserva sí es deducible la proporción. En el caso de que obtenga o que trabaje la empresa con ese ahorro de esa prima antigüedad con una de estas empresas dedicadas a lo que es los fondos de jubilaciones, entonces es deducible el aporte que se haga. Bueno, hasta aquí esta breve lo que les traje para compartirlo con ustedes. Cualquier duda, alguna pregunta que tengan, con gusto, si la podemos resolver. Así es, muchas gracias, licenciado, el licenciado Ibrahim Coronado. De verdad que información de sumo valor, muy importante pues para mantener nuestros negocios de forma saludable cuando se refiere a contabilidad, entender cuáles son nuestras obligaciones y saber pues que contamos con ustedes, especialistas en la materia, y como lo dije al inicio de la presentación, la idea pues es no improvisar. Contamos con CR Tax y con los licenciados, pues en este momento con el licenciado Ibrahim, para apoyarnos con la contabilidad. Si surge y tienen alguna pregunta hasta el momento, no vi nada por allí en el chat, pueden pues con todo el gusto abrir su micrófono, prender su cámara y hacernos una preguntita. Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. Te escuchamos, bienvenida, gracias. Gracias a ustedes, qué interesante la conferencia del licenciado. Quería hacerle una pregunta. Hay una prórroga, estaba mencionando usted, para la declaración. ¿Esta prórroga es independiente a la prórroga que yo puedo haber solicitado? ¿Hay una fecha tope? Porque en mi caso yo solicité una prórroga. No sé, me indicas qué prórroga tiene establecida normativamente, ¿no? Gracias, licenciada Lidia. Como le mencioné durante la charla, las fechas regulares establecidas por norma, solicitando prórroga, persona natural 15 de abril, persona jurídica 30 de abril. La prórroga es de un mes, pero por las situaciones especiales, como sabemos a nivel mundial, la semana pasada salió un decreto donde extendía esa prórroga hasta el 17 de mayo, tanto personas naturales como personas jurídicas, incluyendo el pago de el impuesto causado o el aviso de operación, el impuesto que tuviera una fecha de vencimiento antes de la fecha tope del 17 de mayo. Es automático. Es automático. Es automático. Ok. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra consulta por acá? No, sin pena, estamos todos acá en confianza. Recuerda que somos una comunidad y la intención es crecer juntos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me escucha? Bueno, yo tengo una consulta. Sí, adelante. Sí, estábamos hablando de que
los gastos que son no deducibles simplemente no representan una rebaja en la renta. Pero sin embargo, cuando yo veo, por ejemplo, los informes de la empresa que nos mandan para hacer la contabilidad, ellos tienen esos gastos ahí. Sin embargo, yo quisiera saber si esos gastos están registrados normalmente como un gasto, pues, pero para efectos tributarios no representan lo que es. Entonces, eso por lo general se le hace algún tipo de ajuste, algún otro tipo de tratamiento en caso de ser así. ¿Es una sociedad o es persona natural? Persona natural. Ok. Esto siempre, por experiencia, siempre al momento nosotros, como y creo que lo sabemos todos los contadores que estamos en la sala, en el caso de personas naturales son casos bien especiales. En ocasiones nos mandan un cartucho, una bolsa con cualquier cantidad de gasto. Como contador, en un momento dado tendría yo que sentarme a separar cuáles son los gastos deducibles para personas naturales. Por ponerle un ejemplo, llámese medicamentos, atenciones, por consultas con especialistas, con doctores. Probablemente, y es lo más seguro, encuentre una factura del supermercado. En este caso, yo no registro ese gasto, yo lo saco, lo aparto y se lo devuelvo a la persona por la cual yo le estoy prestando el servicio y le digo, bueno, este es no deducible. Solamente yo tomaría los gastos deducibles. ¿Por qué le hice la pregunta de que si era una persona natural o una persona jurídica? Porque en el caso de personas jurídicas, si yo en mi banco tengo una salida de dinero y es un gasto del accionista, era lo que le manifestaba al inicio, sí debo registrarlo en la contabilidad de la sociedad. Porque si no, tendría yo una diferencia en mi banco. Pero en este caso, en personas naturales, es sencillo sacar esas facturas que no son deducibles y manifestarle al contribuyente, no se considera un gasto, no está tipificado en la norma. Buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Nada más como comentario con lo que indica el licenciado Coronado, los efectos para persona natural, de seguro lo deducible es únicamente aquellos que tienen una prima, un servicio contratado para tales efectos. Lo que se paga en concepto de prima sí se puede incluir para las rentas al final del periodo en personas naturales. Los gastos de excedente por reclamo que uno le hace a estas aseguradoras quedan bajo ya los gastos que debe asumir la persona natural como tal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Ibrahim. Muchas gracias, licenciado Reina, también Luis Reina, por acompañarnos y por hacer su comentario. ¿Tenemos a alguien más en la sala que quiera hacer algún comentario? Ok, parece que no. Entonces, bueno, como siempre, le damos las gracias pues, por acompañarnos, por tomarse parte del tiempo y pertenecer a la comunidad de CHT. Les invitamos de hoy para el 14 de mayo. Vamos a hablar sobre los aspectos generales del contrato de trabajo. Muchas veces tenemos colaboradores en nuestra organización y no sabemos cómo desarrollar un contrato de trabajo que esté apto, para ser aprobado ante el Ministerio del Trabajo, cuáles son los aspectos que debe contemplar, cuáles son mis obligaciones como organización versus este colaborador, cuáles son los beneficios que él debe disfrutar. Entonces, los esperamos el 14 de mayo. En los próximos días van a recibir el link de acceso, como siempre. Los invitamos a unirse a nuestro canal de Telegram. Le damos las gracias porque la comunidad va creciendo paso a paso. Vamos creciendo como organización, vamos creciendo como comunidad, vamos compartiendo información. De más está decirles, siempre los accesos a CHT
a través de las redes sociales, a través de nuestros números telefónicos, al igual que los accesos con CR Tax Consulting. Las puertas de nuestras organizaciones ambas están abiertas con la intención pues de apoyar. Evitemos las improvisaciones, evitemos cometer errores que pueden ser previsibles. Podemos prevenir una catástrofe a nivel administrativo y muy bien, es cierto, como siempre lo decimos, manejar sistemas de gestión que optimicen nuestros procesos es lo ideal y ese es el norte al que debemos apuntar, pero siempre tenemos que estar tomados de la mano con nuestros contadores, con nuestros abogados, con nuestros especialistas en la materia. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que juntos sumamos más. Desde CHT les damos las gracias y les deseamos un feliz fin de semana. Ay, gracias a ustedes, de verdad, excelente la conferencia. Muchísimas gracias, Lidia. Un gusto contar contigo por acá. Muchísimas gracias, licenciado Brian. Muchísimas gracias. Excelente la conferencia. Excelente, de verdad, los felicito. Les esperamos entonces ahorita en el mes de mayo. Seguro, allí estaremos. Perfecto. Si tienen dudas, ya ustedes saben. Estamos a la orden. Feliz fin de semana. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.